Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Ídolos acá en la pantalla de Caos. Martes 24 de marzo se terminó el verano. Ya nos damos cuenta que está fresquito. Antes veníamos más tranqui. Ahora ya aparecen las primeras camperitas. Yo no, porque este clima todavía me gusta. Pero ya me parece que dentro de poco vamos a empezar a abrigarnos un poquito más. Hoy feriado, un día importante también para, para todos nosotros, para todos los argentinos. Así que, con todo el respeto, obviamente, vamos a hacer este programa que es la segunda entrega y que hoy vamos a tener un invitado que es de los pocos casos que es ídolo, está 100% identificado con una de las instituciones de la ciudad, pero también es respetado e incluso querido por el clásico rival y por los otros clubes también de la zona, en los que ha estado y en los que no, porque también eh, es una persona muy querida por toda la ciudad. Eh, Ha estado como jugador y como cuerpo técnico también en los momentos más importantes de la historia de Guillermo Brown. Estamos hablando obviamente de Javier Roda, le damos la bienvenida. Buenas noches, Javi. Hola Mati, hola gente, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación y bueno, acá estamos para charlar un ratito. Bueno, Javi, la parte deportiva ya vamos a llegar, obviamente, eh, que sí, que se conoce bastante, pero nos importa conocer quizás el inicio, el origen de lo que es el Javier Rodas deportista, digamos, ¿no? La familia, cómo inicia eh, tu amor por el fútbol, de alguna manera. Sí, mirá, nosotros siempre, ¿no? En mi casa y en mi familia siempre el deporte fue algo que nos marcó, desde mi tío que fue futbolista también, Candy Contreras, la mayoría de mis familiares fueron deportistas, y bueno, uno se inicia siempre en esa época con la pelota, ¿no? El amor por la pelota siempre estuvo. Y bueno, en el colegio, después cuando empezaron las canchitas de 7, empezaron a jugar en Lifa. eh, y bueno, después uno va creciendo y se cruza en la vida con Guillermo Brown, con inferiores. Y bueno, y ahí también empezar toda una carrera deportiva en esa institución. ¿Cómo fue la llegada a Guillermo Brown? Porque podría haber sido cualquier otro equipo de la ciudad o de otro lado también. Sin embargo, fue Guillermo Brown. Tuvo la Sí, suerte. sí, la verdad que siempre yo cuento, ¿no? Que yo me crié mis primeros años en la casa de mis abuelos, que es Pedro Derbez y Espora, o sea, pleno barrio de hinchas de Deportivo Madrid, rodeados con los Painipil, con los Pardo, con los León. Hasta los 10 años estuve viviendo ahí. Ellos siempre me cargan porque me dicen que ellos me enseñaron a jugar a la pelota, pero en realidad yo también le enseñé un poquito. Porque después vuelvo a la casa de mis padres, que estaba alquilada en ese momento, que es en España y Colón, ahí cerca de la cancha de Brón. Claro. Mis primos viven también ahí en Reconquista y España, muy cerca. Ellos ya jugaban en Brown, los hermanos Davies, así que ellos fueron los primeros que me llevaron al club. Con 10 años, 11 años teníamos y bueno, me llevaron porque bueno, ellos iban todos los días. Ahí nos juntábamos todos los días ahí era nuestro refugio después de la escuela o antes de la escuela, a jugar en el playón donde nos juntábamos con Carlitos Díaz, con Carlitos Sosa también, que bueno, hoy está con la página de Brown Treleu. Todos esos chicos que eran del barrio y bueno, nos empezamos a juntar ahí. No solamente entrenábamos, sino que pasábamos toda la tarde dentro del club. Así que bueno, ahí empezó mi amor por la institución.
Y en ese momento, cuando dabas tus primeros pasos, digamos, dentro del club, ¿te imaginabas o soñabas? Seguramente sí, pero digo, ¿te imaginabas que ibas a vivir todo lo que viviste dentro del fútbol? Porque quizás no era dentro del club, pero fueron muchos logros, muchos momentos, buenos y no tan buenos también, que viviste adentro del fútbol como jugador. Sí, uno cuando inicia por un hobby, por hacer algo, por una pasión. Pero bueno, de a poco se fueron dando las cosas. El club en ese momento eh, era un club en donde todo nos costaba el doble, cancha de tierra. Pero bueno, uno veía también el amor que ponían toda la gente que estaba alrededor. En esa época me acuerdo de Lucho Mantini, de Quique Price, que estaban con nosotros en inferiores. Bueno, Carlito Monge, que siempre estuvo el utilero que siempre lo recordamos y siempre estaba con nosotros en esa época. Y bueno, se fue forjando, de a poco se fueron dando las cosas y bueno, me llegó pronto la posibilidad de jugar en primera división, con 14 15 años tenía ya y ya pude debutar en primera, de la mano de Luis Murúa, en el año 93 creo que fue. Que bueno, que yo le contaba, mi mamá no quería que yo jugara con grandes, porque bueno, uno era chiquitito, entonces yo no, yo le decía que no, que jugaba en reserva, pero bueno, después salían los diarios que te había jugado y bueno, ahí teníamos un ida y vuelta, pero bueno, yo era chiquitito y ya tenía la posibilidad de jugar, así que arranqué de muy joven en primera división y bueno, después se fueron dando las cosas y el club también fue creciendo institucionalmente y bueno, hasta que empezaron los logros con los federales y eso que también fue importante. Hoy quizás es más complicado pensar en que un chico juegue en primera con 14 15 años, pues suelen llegar mucho más grandes. Sí, sí, hoy es más complicado, sí, tal vez por ahí por la necesidad, ¿no? Por la necesidad de que tenía la institución de contar con chicos. Eh, Hoy es más complejo esa situación. Pero bueno, la mayoría de nuestra camada estábamos ahí en reserva, en primera, con esas edades y bueno, la verdad que bueno, había muy buenos jugadores, tanto en primera división como en los juveniles, siempre nos destacábamos por esa pasión y por esas camadas de equipos y de jugadores que hasta ahora nos cruzamos y decíamos, che, mirá qué linda inferior teníamos. Había una séptima división que bueno, que la tenía el Gordo Lazarte, que estábamos todos ahí, las 79, las 78, las 77, las 76. Que bueno, tuvimos posibilidad de campeonar muchos años. Y bueno, y muchos chicos de esos llegaron a jugar federales en los primeros años, en el 2001, 2002. Linda camada de jugadores que tuvimos la posibilidad y tuvieron la posibilidad de jugar torneos federales. Pero vos tuviste, bueno, justamente en esa camada la posibilidad de ser parte del primer ascenso del club a un torneo federal, bueno, y después a todos, ¿no? Pero digo, en ese momento quizás era impensado que un equipo tan de acá, tan del sur, eh, y tan amateur, porque en realidad era una institución amateur, pueda llegar a ese tipo de torneos. Sí, eso se fue forjando. Yo me acuerdo que, bueno, en el club en donde hoy está el gimnasio, creo que está el gimnasio, estaba el quincho, donde nos juntábamos siempre a comer asado los jueves o los días. Y bueno, y ahí se fue forjando cuando uno llegó y dijeron, che, tenemos que hacer una cancha de césped y tenemos que jugar torneos federales. Te estoy hablando del año, no sé, 90 y pico. Y uno veía y decía, che, vos veías la cancha de Brown y decías, ¿cuándo puede pasar esto? Y bueno, de a poco se fueron dando las cosas, un grupo de dirigentes que se comprometió y pudo empezar a trabajar en la infraestructura del club y bueno, después también creo que los resultados deportivos ayudaron a eso, ¿no? Ayudaron a que el club pudiera rápidamente
encontrar un torneo superior, un Federal A. Nosotros en el 2003 tuvimos la posibilidad del ascenso. Un equipo bárbaro con muchos jugadores de la zona. Bueno, que estaba Luis Ignacio Murúa, que lo ganamos de punta a punta y que, bueno, tuvimos la posibilidad de empezar, en mi caso, a ser profesional, ¿no? De vivir del fútbol, ¿no? Qué Uno, importante ese golcito de el Mar del Plata, Kimberley, ¿eh? lindo, sí, lindo porque, bueno, Banfield de Mar del Plata tenía un equipazo, la verdad que nos había complicado mucho acá, habíamos empatado 0-0 y era un reducto difícil, ellos jugaban en cancha de Kimberley, tenían un equipo muy, muy bueno. Yo creo que si no pasábamos nosotros, creo que también era uno de los candidatos al ascenso. Y bueno, tuve la posibilidad de hacer ese gol rápido, tempranero, para dejar un poco de tranquilidad, un poco nomás, porque la verdad que después nos defendimos muchísimo, un equipo muy duro, donde todos fuimos figura, donde Juan Petronio fue figura, lo que sacó Chani, lo que sacó Mauricio, Pepe, impresionante, pero bueno, lo pudimos sostener y creo que fue un paso muy importante. Creo que la semifinal fue muy importante para liberarnos, para saber que podíamos ascender y que bueno, que nos íbamos a encontrar con un Gimnasia de Mendoza más duro todavía, ¿no? Claro, sí, pero bueno, uno por ahí cuando tiene un partido como el de la semi, con un rival que sabe que es candidato, y lo puede pasar, ya como que dice, bueno, yo también soy candidato, ojo. Y Y así como aparte, yo me preocupé, el que venga ahora se va a tener que preocupar. aparte defendíamos visitantes, sabíamos que nosotros si pasábamos esa semifinal íbamos a definir de local. Entonces era muy importante para nosotros. Creo que fue bisagra para lo que vino después. Me acuerdo que llegábamos en Mar del Plata y digo, bueno, vamos a descansar un poquito a casa, ¿no? A concentrar derecho. Tuvimos 15 días, 20 días de lo que duró las 2 semanas de gimnasia concentrado. Con un piti, viste, muy... Contenta la familia. No, la familia deja la foto ahí, da un beso y salís, viste. Pero bueno, sabemos que también son esfuerzos que hace uno como para el logro, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un logro muy importante, un antes y un después para la institución, como también fue, yo me acuerdo que en el año 96 estaba en Buenos Aires y bueno, el torneo ese que gana la dupla Lazarte y el negro Proboste, que bueno, que los tenga en la gloria de Dios porque bueno, no están con nosotros hoy. Fue muy importante, yo me acuerdo estaba en Banfield y lo escuché por radio todo el partido, por teléfono, así que nada, lindo, lindo. Cosas lindas del club. Y bueno, después de ese torneo, bueno, 2001, todo lo que hizo Jaime Jordanella también fue muy importante. Y 2003, creo que nosotros coronamos unos años que ya el club venía con intenciones de ascenso y bueno, nos tocó a nosotros dar ese paso. Muchos apellidos importantes, ¿no? Quizás que quedaron ahí en la puerta o que uno dice por poquito no, y en realidad tiene mucho que ver con haber formado todo lo que llegó después, porque se armaron las bases, se armó la personalidad también del grupo, fueron procesos muy importantes que hoy en día lamentablemente quizás no se valoran tantos esos procesos, y es más resultadista el tema, eh, y es muy importante también la paciencia y el confiar en un grupo técnico, en un grupo y en los procesos. Sí, seguro, los procesos son la base de toda institución, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros de la faz deportiva tuvimos encontramos rápida resultados, ascendimos rápido al Federal A y nos sostuvimos y siempre estuvimos con la posibilidad de ser protagonistas en la mayoría de los torneos y sabíamos que en algún momento una categoría superior iba a venir, ¿no? Y bueno, también en esos procesos hubo un crecimiento del club institucional, de los dirigentes, de los jugadores también, pasaron muchos jugadores y bueno,
se fue forjando después lo que vino en el 2011. Y bueno, en ese partido con Gimnasia, el día del ascenso, no voy a contar, no voy a quemar ni nada, porque creo que a esta altura ya todo el mundo sabe que yo soy hincha de Verón, así que no voy a revelar nada. Pero bueno, fue la primera vez que yo estuve en la cancha, en ese partido, y no vi el gol. No estaba, había bajado y me había ido para atrás, y no llegué a ver el gol en vivo El del coreano. coreano, pero sí vi la sacada de Petroño en la jugada siguiente, que se gritó como un gol también. Tal cual. Sí, sí, fue algo increíble, increíble porque bueno, nosotros fue un partido muy duro, Gimnasia tenía muy buen equipo, nos había costado mucho allá, habíamos creado situaciones y no lo habíamos podido lograr en el primer tiempo, tuvimos varias, y bueno, ya se moría el partido, se moría y bueno, el Cori con la peinada del Cholita Gariano, el Cori hace el gol. Eh, y después sí, yo esa imagen también la tengo atrás. Yo estoy, porque sale de un córner y estoy en la puerta del área grande. Y yo pensé que era gol porque Juan se resbala antes de dar el paso para, lo agarra en contrapié y se resbala. Y yo no sé dónde sacó la mano porque sí, sí, es increíble la pelota que saca. La verdad que es bien pegada al palo y llega y la saca. Dijimos, bueno, chao, listo. Y ahí cuando lo rodeábamos a Russo y le decíamos, listo, Russo, terminalo por favor, porque ya no dábamos más. Y bueno, la verdad que fue algo, como decís vos, ¿no? El gol del coreano fue importante, pero esa tapada de Juan creo que también fue muy, muy importante para el logro. Bueno, y recién nombrabas al Cholga Galeano, ¿no? Que está mucho más identificado con el Deportivo Madryn, pero que es parte importantísima en la historia de Brown. Sí, bueno, el Choguita nosotros habíamos tenido, bueno, es mi compadre, es mi amigo, es mi hermano de la vida. Nosotros, cuando él estaba en Independiente, yo tuve la posibilidad de estar con él un par de meses, probé Independiente, no quedé en Banfield. Pero bueno, siempre con el Cholga tuvimos una excelente relación y bueno, él había estado estuvo en Uruguay y después se había quedado sin club y bueno, nosotros necesitábamos un jugador como él. Él también estaba, ya había tenido familia, había estado, tenía con ganas como de volver a la ciudad y bueno, tuvo la propuesta de traerlo. Y bueno, jugamos ese torneo. Pero bueno, él también vivía cerca de la cancha de Madryn y bueno, y toda su gente también fue hincha de Madryn y bueno, Y en definitiva, después, tal cual, después es un laburo. Bueno, en ex- ese momento quizás no tanto, exacto, pero digo, es parte del fútbol, del deporte. Hay miles de casos de un lado y del otro también que ha pasado. Pero digo, estando tan identificado con el Madrid, es una parte importantísima en la historia de tal Brown. cual. Sí, sí, él se va muy chico también, o sea, él se va con 13 años de acá, jugando en el Barrial, no había jugado ni en cancha grande. Y cuando, bueno, cuando vuelve, le toca la posibilidad de estar en Brown, pero bueno, después forja toda su carrera deportiva en Deportivo Madryn y es ídolo ahí, y bueno, la gente lo quiere mucho y bueno, y se lo merece porque es un terrible jugador, no sé lo que jugaba cuando era chico. Es crack, crack, crack. Y bueno, y hoy por hoy está muy reconocido por la gente de Deportivo Madryn porque se lo ganó dentro de la cancha y el respeto ese de ser una gran persona. Bueno, pasó Gimnasia, viene el Argentino A en ese momento. También muy buenos torneos, muy buenos. Hasta el 2007 que llega quizás el mejor torneo para el hincha, obviamente. Quizás no por los resultados, pero haber llegado a la final, aunque medio a los ponchazos, me acuerdo ahí la definición en el último partido con Douglas, que Bron ganó y Douglas descendió en cancha de Bron, que fue durísimo. Me acuerdo la imagen de Diego Levato salido de Douglas llorando en el medio de la cancha cuando Brown había clasificado. eh, y fue polémica esa final, por no decir otra cosa. Sí, no, bueno, el 2007 creo que también nos marcó a todos como,
como un gran proceso porque nosotros habíamos armado un equipo bárbaro y las cosas no se estaban dando. Cuando viene Tempesta estábamos últimos en la zona con posibilidades de descenso y bueno, se planificó una mini pretemporada dentro del proceso de jugar. No me olvido más, dijo, vamos a hacer las cosas mal para estar bien. Y bueno, ahí estaba David Grilli también, con los profes. Se armó una pretemporada linda. Y bueno, el equipo empezó a funcionar. Éramos poquitos, me acuerdo que éramos muy pocos en el plantel. eh, y, y bueno, empezamos a tener resultados positivos. Llegábamos justo desde lo físico, pero se empezó a dar. Hasta que, bueno, ese partido que vos comentás, sí, la verdad que una locura. Jugaba de visitante, jugaba Santa Marina y Juventud de Pergamino. Nosotros necesitábamos que Santa Marina no sume. Y nosotros jugamos con Douglas, que hace el gol Diego sobre la hora, ya faltando nada. Y escuchando por la radio y esperando el desenlace del partido de Santa Marina, que Juventud de Pergamino le gana a Santa Marina y lo manda al descenso a Douglas. Qué locura también en Qué locura. Pergamino, ¿no? En Pergamino. En Pergamino, digo, qué locura lo de Juventud, que estaban ahí mandando al descenso a Douglas. Mandarlo, sí, sí, y nos salva a nosotros. Y bueno, eso como comentabas que bueno, Diego Levato, un fanático enfermo de Douglas Hay, de Pergamino, eh, no sabía qué hacer, si festejar porque habíamos clasificado o la amargura de haber descendido, ¿no? De su club haber descendido. Pero bueno, son cosas que el fútbol te da también y que bueno, que son impensadas y que bueno, después de ahí nosotros clasificamos octavo y jugábamos contra Atlético Tucumán. Sí, en los playoffs fue una locura lo de. No, lo que fue una locura. Porque aparte era un equipazo en todas las líneas. Pero jugar el que jugara entraba bien. Jugaba Uranga, hacía goles, jugaba el gringo, hacía goles, entraba Diego, hacía goles, todos. Sí, El teníamos. zurdo Velázquez, ni hablar, Nacho Ruiz, No, un equipazo, sí, la un verdad que equipazo. un equipazo y bueno, en ese cruce con el Atlético Tucumán, que, que Atlético viene, me acuerdo que ese invierno fue terrible el frío que hizo en el invierno. Nosotros a veces íbamos a la cancha y teníamos que esperar porque estaba con una neblina y parecía Londres, parecía muy complicado para entrenar. Y bueno, los tucumanos venían con 30 grados de calor de Tucumán. Se encontraron acá en un invierno muy frío en Puerto Madryn. Y bueno, nosotros tuvimos que sacar lo nuestro a relucir y sacamos una ventaja importante, pero sabíamos que allá iba a ser durísimo. Y el partido allá fue terrible, porque bueno, nosotros ganamos 4-0 acá. Y cuando vamos a Tucumán, que explotaba la cancha, yo tuve la suerte de jugar en los dos estadios, en el de Atlético Tucumán y en el de San Martín. Yo no sé dónde sacan tanta gente. La verdad que no sé, Una provincia es tan increíble. chiquita. Uno mira para arriba así y gente. Impresionante, impresionante la cantidad de gente que lleva en esas instituciones. Y nada, empezamos el partido y creo que a los 10 minutos ya perdíamos 2-0. Sí, era. Y contaban que en el banco Darío se daba vuelta y decía, "Uf, nos comemos 14", decía, nos comemos 14. Y porque sí, porque era terrible, ¿viste? Se nos venían por todos lados y bueno, terminamos el primer tiempo 3-0 abajo y bueno, segundo tiempo, dale, que hay que levantarlo, al minuto nos meten en cuarto. Nos habían igualado la serie en el segundo tiempo y bueno, una escapada del zurdo con Diego ahí, de chiripa, el gordo la mete como siempre y hace el 4-1. Y faltando nada, le cobran un penal a ellos. Y Diego la ataja con el pie. Diego la ataja. Y tenemos una anécdota muy linda en ese partido. Porque cuando termina el partido, el vestuario estaba en una esquina. Nosotros, están las fotos, viste que termina el partido y los negros empezaron a colgar, empezaron a entrar.
nos iban a matar a nosotros y nos iban a matar a ellos. Y empezamos a correr, a correr, a correr. Nos metimos todos en el túnel y nosotros veíamos que la policía nos defendía mucho, ¿viste? Viste, los milicos ellos querían entrar en el túnel, lo querían cerrar y los milicos le daban, le daban. Y cierran la puerta del túnel y se meten con nosotros abajo, se sacan los cascos y empiezan a festejar. Nosotros somos de San Martín, decían. Y empiezan a gritar con nosotros. Le ganamos esto, qué sé yo. Nosotros después están las fotos con los cascos. Eran de San Martín de Tucumán, los locos. Es bravo el tema de Tucumán. No, terrible, era terrible. Y Yo bueno, creo que esas cosas. en esas dos instituciones se odian los hinchas. No, se odian. Hay equipos que son clásicos y está todo bien, pero en el clásico tucumano y el rosarino ni hablar, son picantísimos los hinchas. Sí, 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 tienen otra idiosincrasia, ¿viste? Tienen otra cultura y esos matan, matan literal, ¿viste? Sí, Son gente que bueno, que lo viven de una manera muy especial o sea, uno no está de acuerdo con eso, ¿no? El fanatismo ya cuando pasa de la raya y cuando ya tiene un extremo no es bueno para nadie, pero esos muchachos creo que están bastante locos. y no, tienen la línea es muy delgada y suelen pasarse seguido, lamentablemente. En el clásico, bueno, rosarino lo vimos hace un par de semanas, que se le fue un poquito la mano a la gente de Central, pero bueno, también depende de los de arriba, ¿no? Frenarlo un poco y a veces si las dirigencias de los clubes no acompañan, no se le puede pedir mucho a la gente tampoco. Sí, sí, seguro. Es todo un combo, ¿no? Creo que, como te decía, el fanatismo desmedido ya eh, que pasa límites, ya no condice con una sociedad que queremos todos, ¿no? Está bien, el folclore es lindo y las cargadas son lindas, pero bueno, cuando ya hay eh, se pasa de la raya, ya no es agradable. Bueno, después de lo que fue la final del 2007 con Independiente de Mendoza, que también hubo de todo ahí, un mes parado, nadie sabía con quién jugar, en los partidos también pasó de todo, pero bueno, llegó el premio en el 2011, eh, creo que nadie puede dejar ningún tipo de duda de que ese Brown fue más que justo merecedor de ese ascenso. No, sí, otro equipo terrible, terrible equipo que yo una vez escuché a Escola que hablaba de una situación que ellos veían en el seleccionado argentino, que en la NBA se decía in the zone, o sea, dentro de una zona, que vos cuando entrenás y lo que te daba ese equipo es que cuando vos salías a la cancha, entrabas en esa zona que decías, este equipo no pierde, no pierde, no sé qué va a pasar, pero no perdemos, no perdemos. Y había esa vibra, esa sensación individual también. El que jugaba bien, el que no le tocaba apoyaba y al 100% con los compañeros. Y bueno, teníamos, a ver, Diego Jiménez en su máximo esplendor, Mauro Fernández y el Búfalo Teve nosotros contábamos 6, 7 situaciones claras por tiempo. Entonces, se vivió un proceso hermoso. La verdad que el ascenso ese fue hermoso. Todavía tenemos el grupo de WhatsApp que nos mensajeamos muy seguidito para los cumpleaños y eso. Ahí se escucha la voz de Cacho, oh, muchacho. Y saluda a Cacho a todos. Y nada, la verdad que, bueno, la otra vez decía Cacho, fue el mejor equipo que dirigí, muchachos. Así que no, pero en realidad, es Y una no tengo verdad. dudas, Fue un equipo extraordinario. Y uno por ahí cae siempre en nombrar a los delanteros, ¿no? A los que hacían los goles. Pero si nos ponemos a pensar línea por línea, eh, era un equipo bárbaro. Jugaba con tres centrales que parecía que eran cinco todos los partidos porque estaban en todos lados y cuando tenías que recambiar, el que entraba igual o mejor que el que era titular. En el medio lo mismo, el Negro Benítez estaba en su mejor momento, Botino del El otro flaco lado Botino también, los dobles cinco, o a veces jugaba Nico Ballestero de cinco, que por ahí no era su posición, parecía cinco de toda la vida,
con Quito Asiar, con Esgrun, iba cambiando y la verdad que no se notaba para nada. De hecho, el único partido que se perdió en fase regular fue el último cuando se cambió Sí. completamente, hasta de esquema se cambió en ese partido. Pero ya estaba clasificado y era para cumplir. Pero después era No, un era. espectáculo de lo jugar. Sí, sí, en todas las líneas, en todas las líneas. Creo que Cacho encontró un sistema con esos tres centrales y los laterales. Era increíble. Lo que corría el negro y el flaco Botino era terrible, hacían la banda. En los entrenamientos vos te tiraban el centro y cuando te dabas vuelta te cerraban atrás los centrales. Era increíble lo que corrían. Y como te digo, Mauro en su mejor momento, Diego en su mejor momento. Y el Búfalo también, son jugadores que sabíamos que nosotros le dábamos la pelota a ellos y generaban siempre situaciones, entonces eso te daba una tranquilidad increíble. Y después, bueno, todo, sí, eh, el Negro Pereira en el partido con los salteños allá, terrible, lo que atajó o sea, El como te penal. digo, era eso, o sea, cuando el equipo funcionaba ofensivamente, ya sabíamos que ganamos, pero por ahí no, y estaba el compañero que te salvaba, o el arquero, o el central, o era esa zona, ese ambiente que sabíamos que en algún momento el equipo aparecía, entrara quien entrara, y el resultado iba a estar. El partido quizás en Córdoba con Talleres fue una, hizo o una confirmación para los demás de que era el candidato Brown, porque Talleres era obviamente, por historia, por nombre, el gran favorito Y por a plantel. quedarse con el. Tenía un gran equipo también, pero bueno, más allá del plantel, yo creo que en funcionamiento Brown estaba Tal cual. mejor y se lo notaba, pero bueno, por historia uno decía, no, Talleres no se va a caer, que se va a caer es el que menos experiencia tiene o el nuevo. Y allá fue prácticamente una clase de fútbol. Sí, 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 sí. Creo que ahí nosotros nos dimos cuenta de que este equipo estaba para cosas muy importantes. Para cosas muy importantes porque fue un partido bisagra, y ganarlo con la contundencia que lo ganamos, con esa cancha que estaba explotada. Ellos jugaron en la boutique. eh, También muchísima gente y con el aplomo que jugó el partido el equipo, ¿no? Y momentos clave, el negro Pereira sacó dos pelotas clave cuando íbamos 1-1, 2-2, perdón, 1-0, 2-0, importantes. Y después, bueno, como te decía, nosotros cuando Mauro agarraba la pelota y iba para adelante, sabíamos que nos liberaba defensivamente y nos daba el tiempo necesario como para acomodarnos, y que seguramente una situación de gol iba a generar, lo mismo Diego, bueno, y el Búfalo también, así que creo que coincido con vos que ese partido fue el bisagra como para decir, estamos preparados para dar el salto. Bueno, y de ese plantel, yo siempre destaco a uno que era suplente, pero que en los últimos partidos entró y fue clave también, como es Adrián Benito, que los últimos dos partidos de local entró y en la primera pelota que tocó metió el gol de la victoria. Sí, Adrián, sí. Así que Sí, también el que sí. entraba, entraba en sintonía. Sí, sí, por eso te digo, era un plantel que todos estábamos muy bien, que sabíamos el que le tocaba, iba a defender, iba a sostener la intensidad de juego, iba a sostener la idea, y también positivamente para el grupo, ¿no? Sabiendo de que el que le tocaba estaba porque era merecedor del puesto, pero también entender que el suplente o los muchachos que no tenían minutos estaban al pie del cañón como para eso, para solucionar problemas cuando el equipo por ahí los necesitaba. Sí, había jugadores quizás que, no sé, se me viene a la cabeza ahora Priore, Fernando, Priore, viste, sí, claro, que por se me ahí no vino a se la mente. jugaba con enganche, porque Brown no jugaba con enganche, era muy directo el juego, pero cuando entraba, incluso entraba por ahí de doble 5 y jugaba lo mismo, Exacto. y se sacrificaba como si hubiese jugado toda su vida ahí.
Vos sabés que Cacho en un partido que creo que fue con Sportivo Belgrano, cambia de sistema y juega Fernando. Porque dijo, este partido es para él. Entonces teníamos todo planeado, todo sincronizado para conociendo al rival y sabiendo de que. Y la rompió, ese día la rompió. Y también Fer no tuvo muchos minutos así en todo el torneo, pero cada vez que entraba, o el que entraba, trabajaba para el equipo y creo que fue, la verdad que fue un equipazo, la verdad que fue Bueno, un y lindo ahí equipo. se cumple el primer sueño, ¿no? De, tanto del hincha de Brown como de ustedes, digo, los que son de acá, los que se criaron adentro del club, vos, Diego, Quito, bueno, Marquito del Cero, que si bien no se crió dentro del club, años Es nuestro, es estuvo, nuestro. de llegar a una Nacional B en ese momento, Primera Nacional ahora, que encima fue la mejor de la historia, porque no creo que haya un torneo con la calidad de equipos que hubo en ese. Sí, terrible. La verdad que cuando nosotros ascendimos y empezamos a ver contra quién íbamos a jugar, y bueno, después se da el descenso de River, que para nosotros también, viste, decir, está bien, Brown dentro de los torneos federales hacía mérito como para que en algún momento llegar, pero River que esté en la segunda categoría era totalmente impensado, viste, entonces eh, no, ese torneo fue terrible porque, bueno, conocimos la mayoría de las canchas del país, Monumental también, lo que era Gimnasia de La Plata, Central, Huracán, Quilmes. Sí, sí. No, era una Bueno, primera el división. instituto estaba Dybala en ese momento. Dybala vino a jugar acá, claro. Dybala vino a jugar acá y después se va a Europa. No, unos planteles. Bueno, el plantel de River era un plantel que vos jugaba 13G, jugaba el Chori Domínguez, jugaba Cabenagui. Nada. Bueno, Maidana, después el uruguayo. ¿Cómo se llama? No, sí, el Morochito. ¿Cómo? El Morochito, el uruguayo que jugaba de 8, Sánchez, Carrito Sánchez. Sánchez. No, un equipazo. Un equipazo. Y contrariamente a lo que uno esperaba, quizás los mejores resultados con esos equipos fueron de visitante. Claro. De local, a Brón le costó con ese equipo, pero de visitante no perdió en River, no perdió en Central, no perdió en Huracán, no perdió en La Plata con Gimnasia, Instituto, uno a con uno. Instituto tampoco perdió. Pero siempre afuera dio mejor la talla que quizás de local con su gente. Sí, porque nosotros también conocíamos, sabíamos nuestras limitaciones y por ahí defensivamente trabajábamos bien, había centrales que conocían la categoría y bueno, uno cuando por ahí planifica los partidos y de visitante, siempre el que tiene más el protagonismo es el local y la necesidad. Entonces, por ahí nosotros en ese proceso jugábamos un poco con la necesidad del rival. Le pasó al mismo River, con todo el Monumental lleno y tratando de encontrar un resultado. Nosotros sabíamos que en algún momento íbamos a tener alguna situación como para generar y para poder ponerlos en aprieto. Y bueno, así sucedió. Y bueno, se dio esto de ir a jugar al Monumental. No sé si ya lo habías pensado, pero sobre el final de tu carrera, porque ahí, después de eso, de darte el lujo de jugar un par de minutos ahí, te retiraste. Digo, ¿qué se te cruzó por la cabeza en ese momento? No, principalmente muchas cosas de todo lo vivido en el club. En ese partido cumplí mis 200 partidos en torneos federales. eh, Nada, muchos, esto, ¿no? Pensar cómo había llegado uno, todo lo que habías sufrido para estar, la familia también, todo lo que conlleva detrás del futbolista, del ascenso. Pero bueno, para mí fue algo muy gratificante para mi carrera, decir, che, mirá, tenés 32 años, estás cerrando una etapa de tu vida y te toca jugar en cancha de River contra River. Es algo muy, muy lindo, muy loco y agradecido al fútbol porque me dio esa posibilidad, ¿no? Y encima con el resultado, ¿no? Porque más allá del contexto de River y todo,
partido que sobre el final se logra empatar, una corajeada también de 2 o 3 que se atrevieron a ir para adelante, y la cancha se vino encima literalmente porque a River prácticamente lo complicaba muchísimo ese No, resultado. muchísimo. Muchísimo porque, bueno, hay un pase riquelmiano del Choco Aciar, que siempre Como nunca. le... Sí, yo decía, Choco, jugó un poquito así, no pegué tantas patadas, y sabés jugar la pelota. Siempre nos cargábamos al Chueco con esa jugada que mete una bocha bárbara a Sani que nos da la posibilidad del empate. Sí, la verdad que cuando termina el partido y uno los ve a los jugadores de River en esa situación, la presión que tenían esos muchachos era terrible, era terrible. Pero bueno, nosotros íbamos a buscar nuestro punto, íbamos a buscar salvarnos también. Pero bueno, no me hubiese gustado estar en los zapatos de esa gente que Y después... uno, vos quizás como jugador que lo viviste también desde el otro lado, ese plantel de River que estaba aguantando una presión que en realidad no tenían la culpa ellos de nada, porque en ese momento con los promedios y todo, eh, ese equipo había clasificado a una Copa Sudamericana. Lo que pasa es que lo que había pasado 3 años antes es lo que lo terminó condenando a River. Y de ese grupo creo que quedaban 2 jugadores, o Sí, sea, sí, se hicieron cargo de otros procesos muy malos de la institución y bueno, bueno, siempre cuenta Cabenagui, el Chori, que cuando pasó, ellos estaban creo que en Brasil y dijeron no tenemos que estar y vuelven a la institución en el peor momento para dar una mano, ¿no? Y eso también es muy valorable. Después, bueno, gracias a Dios se le dio el ascenso a River, que pudo volver al lugar donde siempre tuvo que estar, y que bueno, que hoy por hoy tiene una realidad totalmente diferente a ese River que lamentablemente le tocó esa etapa fea del fútbol, ¿no? bueno, y después Javi ya, bueno, lamentablemente el objetivo de mantener la categoría ese año no se pudo dar en la promoción con Crucero, Cruzó el Norte. eh, que también, bueno, partidos polémicos hubo en ese momento, pero ya del otro lado de la línea se sufrió de verdad en 2014. La primera experiencia fue complicada. Uf, muy complicada. Nosotros sabíamos que viendo otros equipos, otras instituciones, que cuando te toca el tema del descenso es algo que es complejo porque va en picada y a veces no para, ¿viste? Eh, y bueno, fue un golpe duro para la institución, para todos nosotros. Nos pudimos quedar algunos jugadores, otros se fueron. Se armó un plantel para poder pelear. Yo en ese año me retiro. Yo juego 6 meses y después me retiro cuando viene Luis. Y bueno, nos toca la posibilidad esa de la promoción con Alumni Villa María, que fue un partido único eh, para ver quién se iba al descenso en la cancha de Huracán, de Tres Arroyos, que la verdad que no se lo deseo a nadie, es terrible, es terrible lo que se sufre eh, tratando de buscar un objetivo que, como te decía, ya veníamos de un descenso y saber que si nos tocaba otro nuevo no sabíamos qué iba a pasar con la institución, no sabíamos dónde íbamos a parar. Era uno de esos, le parecían quizás los fantasmas de la calle, ¿no? Si Exacto. bien la calle estuvo muchos años en la B Nacional y después descendió, cuando Sí, sí, sí. descendió tocó fondo, después no lo pudieron parar. Eh, Pasa y, eso. y me imagino en ese partido en Tres Arroyos, tanto vos como el Piti, ¿no? Que estaban ahí a cargo, digamos, del plantel, cuando se encuentran con un Tío Jiménez lesionado que quiere entrar, toca 2 pelotas y tiene que salir. Porque no pudo, prácticamente no pudo jugar y así le alcanzó para hacer un gol, ¿no? Pero digo, 3 cambios y 2 quemados en 4 minutos. No, sí, el gordo se desgarra 2 fechas antes y insoportable toda la semana. Yo voy a ir y Peter decía, no, no, no. Contábamos los días, tenía 18 días de desgarro.
Pero bueno, viste cómo es esto, el amor por la institución, por el plantel, había muy buena vibra también con Luis, el gordo dice, llévame, 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 y bueno, lo llevó. ¿Y cómo le decís que no, no? ¿Cómo le decís que no? Y después poneme, porque está bien, porque yo te puedo llevar y te tengo en el banco, y bueno, te doy el dulce, pero... Y así que cuando le dijo calentá, y el gordo sí, 3 pelotas tocó, una pasa muy cerca, otra pega en el palo y otra la clava y se vuelve a agarrar, se vuelve a lesionar y tiene que salir. No, son cosas que bueno, que le quedan a uno en la memoria porque bueno, son chicos que han dejado todo, ¿no? Por la institución. Esas secuelas hoy por hoy hacen mella porque bueno, problema de rodilla, problema de cadera, situaciones incómodas del fútbol profesional, ¿no? Y uno dice, che, pero bueno, siempre hablamos con Diego y nada, no estamos arrepentidos de nada y vale la pena porque uno lo ha vivido y ha dejado todo por la institución. Y más allá de otra vez de que todo el plantel y el equipo, el partido, qué sé yo, otra vez los dos héroes vuelven a ser Diego Jiménez y Juan Tevez. Otra Claro. vez, dos ya ídolos de la casa que cuando las papas quemaban fueron y dijeron acá estamos nosotros. Y también tiene ese gustito especial para todo, ¿no? Sí, sí, lo de Juan también, un chico que había llegado de la mano de Gaby Nasta con Prisoñú, que habían hecho una prueba creo que en la parte de Santa Fe, que viene una camada linda de jugadores, ahí vino Juan, y bueno, se adaptó muy rápido, jugó todo el Nacional B, eh, y bueno, fue uno de los que se quedó también para jugar el Federal, y bueno, tuvo su halago de dejar a Brown en la categoría, ¿no? Con ese gol agónico. Y bueno, la verdad que se festejó muchísimo, se festejó más que un torneo porque cuando las cosas van bien, toda la vibra y todas las situaciones acompañan, pero cuando van mal, queda solo, ¿no? Y en esa la peleamos nosotros y sabemos lo que sufrimos y sabemos muy bien lo que vivimos y bueno, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. Y de esa etapa donde quedó un buen recuerdo tuyo fue en Mar del Plata. La gente de Unión tiene un gran recuerdo de Qué Javier Roda. hermoso. Sí, 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 fue con Unión de Mar del Plata, Con pero Unión. estábamos, por eso te digo, fue una locura porque los resultados no se daban, no encontrábamos el equipo por ahí jugaba bien y en lo último nos empataba o perdíamos los partidos. Y como te digo, uno mira para atrás y dice, che, esto no nos lo vamos a levantar, no podemos. Entonces, bueno, psicológicamente también uno se ve superado, ¿no? Pierde la calma, pierde todo. Bueno, y ese día, por defender a Nico Ballesteros, que se había peleado con el Pero entrenador. aparte, si vos lo ves hoy, lo pensás en frío, años después. Mis hijas me hicieron ¿cómo se llama? Un stick, ¿no? ¿Cómo se llama eso que te mandan? Sí. Ahora te lo voy a mandar. Si vos lo pensás años después, era meterte en esa manga, quedar enganchado y que te fajen, No, iba a porque cobrar. quedabas regalado dentro de esa manga. Iba a cobrar. Y bueno, pensé en Nico porque cuando lo meten a Nico adentro, la manga, viste, se ve, es traslúcida y se veía lo que pasaba. Y digo, bueno, va a haber problema ahí. Y bueno, me salió del alma. Pero bueno, son cosas, como te digo, por ahí uno cuando está en esos momentos de mucha tensión y de un estrés deportivo alto, pierde un poquito la razón y bueno, y el corazón también, ¿no? Porque Obviamente uno hoy se es ríe sanguíneo, ¿no? y todo, pero no hay que hacerlo. Y claramente no es Oh, el sí, sí, camino. tal cual. Pero bueno, queda la anécdota ahí divertida, porque aparte salió en todos lados. En todos lados. Sí, sí, me llamaban de Mar del Plata. eh, pero bueno, pasa que en Mar del Plata lo que hicieron fue solamente ver mi patada, no vieron lo que pasó con el entrenador que le pega primero a Nicolás. Claro, sí, sí, bueno, Entonces eso. ellos siempre, viste, pero bueno, nada, son cosas que pasan y que uno Por la anécdota. tiene que estar... Sí, 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 un sticker, ahora te voy a pasar el sticker.
que cada vez que me hago algo me lo mandan mis hijas. Bueno, Javi, pasemos a tu etapa ya de entrenador, ¿no? Bueno, coordinación también, pero digo, tuviste varios interinatos en Brón, y no solo en Brón, bueno, también tuviste en Madrid, en Moreno, ahora en Gaiman, con la selección de Chubut también eh, has tenido experiencias. eh, cómo surgió eso quizás de agarrar como técnico? ¿Siempre te gustó? Sí, siempre me gustó la táctica, siempre me gustó entender el juego, me parece apasionante, hoy por hoy es algo que me apasiona seguir investigando, seguir siendo entrenador, la gestión de grupo, eh, los distintos sistemas, es algo que me apasiona, ¿no? Y bueno, siempre el gordo me decía, porque bueno, otro loquito que fue mi mentor o que siempre tuvimos fue Luis Ignacio Murúa, que bueno, te ponía a hablar de fútbol con él, de táctica, no terminas más. Y siempre yo tenía una pregunta, ¿viste? Che, Piti esto. Entonces los otros ya estaban podridos de hablar de táctica. Y yo decía, Narigón dice, callate la boca, vámonos a la mierda de acá, porque... Y yo siempre preguntaba, siempre fui un inquieto sobre eso y bueno, creo que también me ayudó mucho cuando dejé de jugar, rápidamente insertarme en un cuerpo técnico, porque lo que tenés que hacer rápido es ocupar la cabeza. Uno cuando es futbolista está 100% metido en eso, todo se rodea por el fútbol. Y creo que fue una gran ayuda para haber dejado la carrera de futbolista, insertarme rápido en un cuerpo técnico y empezar a trabajar. Y con un Eh, grupo que conocías, Tal porque cual. te fuiste de vacaciones como jugador y volviste como ayudante del campo. Tal cual, los conocía mucho. Eso tiene sus pros y sus contras, pero bueno, uno si lo sabe manejar dentro del respeto y de los roles que cumple, es importante. También puede ser muy favorable, ¿no? Conocer a los jugadores y saber dónde, cuándo apretar la tecla que es necesaria. Pero bueno, la verdad que desde que dejé de jugar y estoy con el tema de entrenar, bueno, todo lo que vos dijiste, la selección argentina, perdón, la selección de Chubut fue un paso muy importante para mí porque se aprende mucho, se conoce mucho a los jugadores y bueno, después pasé por esa etapa también de la coordinación de divisiones inferiores, pero bueno, lo que más me gusta hoy por hoy es estar en cancha. Y hoy en Gaiman, digo, ir todos los días a entrenar a Gaiman. Y bueno, por eso te digo, es una pasión. Es Eh, casi una locura, te digo. y bueno, una linda locura. Sí, sí, a ver, uno, como te digo, encontré en Gaiman un hermoso club con gente que tiene ganas de crecer, con un proyecto lindo, con objetivos claros y bueno, con una cancha hermosa como es la Villa. Siempre fue muy Eh, linda vos, cancha. y vos imaginate que para un entrenador tener un espacio verde para entrenar es como el agua en el desierto. Y bueno, y eso sucede, uno puede desarrollar, puede entrenar. eh, entonces, bueno, lo malo que sería el tema del viaje no es tan así, hoy es cortito, siempre tenés algo para hacer, o vuelvo planificando, o vuelvo haciendo algo. También de la escuela de técnicos, que es otra de las cosas que me está tocando en este tiempo de dirigir y siempre hay algo para hacer, así que la verdad que no me pesa el viaje para Trelew. Si me tenés que hablar de vos como DT, ¿cómo, cómo te definiría? No sé si has sacado algo de los entrenadores que has tenido, te han marcado, pero ¿cómo sería Javier Rodas DT? Sí, siempre uno agradezco también que hemos tenido muy buenos entrenadores en Brown, muy buenos. Y también malos, que uno aprende también a decir, che, esto Por ahí no no, es. por acá no es, claro, exactamente. Entonces, ¿cómo me defino como entrenador? Y soy un entrenador meticuloso, como te decía, inquieto. Por ahí
Me gusta mucho la parte táctica, me gusta que mi equipo sean intensos, sean principalmente ordenados, que tengan un orden, pero me gusta también la faz del grupo, de tratar de encontrar palabras o ejercicios que ayuden al futbolista a crecer. Eso creo que es uno de los grandes objetivos nuestros, los entrenadores, no solamente que el equipo ande bien, sino que el futbolista también crezca desde lo individual. Eh, y bueno, y eso te lleva tiempo, eso te lleva muchas horas de ver fútbol. Hay que ver, como hablamos en la escuela, mucho con ojos de entrenador, sacar ejercicios y tratar bueno, de que esa idea que uno tiene, eh, verla reflejada en un equipo es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Bueno, contanos un poquito de lo que es la escuela de TED, justamente que nos decías recién, a ver si hay alguien por acá que tenga ganas de la experiencia, ¿no? Sí, bueno, es una escuela la escuela 22, es una escuela que hace más de 40 años que está en la zona. La mayoría de los entrenadores de nuestra zona, yo soy un egresado de esa escuela, somos egresados de la escuela 22. Nosotros tomamos la posta de Carlitos González, que tenía la escuela a cargo, por cuestiones de desgaste y de fin de ciclo. Nos pasó la posta, tanto a mí como a Pepe, a Eduardo Pepe Castro, que somos los dos directores. Pepe también es el secretario general de la asociación. Así que bueno, nada, la idea es esa, que la escuela siga creciendo, seguir formando entrenadores con esa idea, ¿no? De la búsqueda de mejorar el fútbol, de la búsqueda de mejorar el deporte. Eh, es una carrera muy amplia, no solamente de lo específico, sino tiene muchas materias también que ayudan al entrenador a entender muchas otras cuestiones que por ahí tiene que entender de cómo se maneja el fútbol. Así que bueno, estamos bien. Las licencias, primer año es la licencia CB, segundo año es la licencia A, que ya te habilita para tener la posibilidad de dirigir en la tercera y la cuarta categoría. Y este año largamos la Pro, que es el tercer año, ¿sí? Para la habilitación de la segunda y la primera categoría del fútbol argentino. Bien, bueno, Javi, vamos a ir cerrando ya el programa, pero primero ahí tenés un sobre blanco, Ajá. ahí tenemos una lapicera y una foto. La idea es que vos nos puedas dejar una reflexión, un consejo, algo eh, para todos los por ahí hoy pibes que están en el camino, no solo del fútbol, de cualquier deporte, porque sirve para todo, ¿no? Así después, sobre el final, vamos a juntar todo y vamos a hacer una publicación. Y la cajita, obviamente, es el regalo para vos. Eh, Mientras vos lo vas haciendo, voy a agradecer, Dale. como siempre, a los auspiciantes que tenemos, a Yanti Aromas, a Zafiro Billuterí, a Agustina Quinteros, abogada, a la nueva Mitre, la remisería, y también hoy a Mica, que estuve en contacto con ella por las fotos y para hacer este programa hoy. Eh, Así que el agradecimiento también para ella, para todos los que están del otro lado, tanto en la emisión anterior como en esta, y los que han compartido y enviado mensajes al Instagram durante las semanas. Nada, este programa lo hacemos justamente para eso, para reconocer o para homenajear a la gente que ha sido muy importante y que es muy importante en la historia del deporte madrilense. Así que obviamente vamos a ir mejorándolo con el paso de los programas, pero nada, le agradecemos Gracias, y gracias. obviamente a Javier hoy por haber estado acá, ¿no? Bueno, Todo lo muchas que- gracias. Nada, la frase es esfuerzo, perseverancia, que luchen por sus sueños y que viva el fútbol. Bueno, Javi,
el agradecimiento otra vez por haber venido, por regalarnos este tiempito también, para, no digo conocer porque todos conocemos la historia, pero sí para charlar un rato, para esta especie de reconocimiento que te queríamos hacer, y obviamente el agradecimiento también para la familia que nos ayudó a través de Mica, porque obviamente es el contacto que tenía más a mano, pero sé que todos dieron una manito ahí. Seguro, seguro. Bueno, gracias por la invitación, lindo el programa y bueno, los mejores de los éxitos, Mati, y bueno, a la familia, gracias también por estar siempre. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 14 días, el martes que viene no, el otro, a las 20 horas en la pantalla de Caos, para el tercer programa de Ídolos. Un abrazo grande para todos.